Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Si sois nuevos por aquí, somos Delia y Víctor y somos médicos. En el episodio de hoy vamos a responder una serie de preguntas que nos habéis hecho respecto a los carbohidratos. Y las preguntas sobre las que vamos a hablar son: ¿es malo para la salud tomar un exceso de hidratos de carbono? ¿Cuál es la importancia de los carbohidratos en el entrenamiento? ¿Es malo cenar hidratos de carbono? ¿Los carbohidratos producen inflamación? ¿Y cuál es la mejor fuente de hidratos de carbono? Y si nosotros nos tuviéramos que quedar con una, ¿con cuál nos quedaríamos? Bueno, pues empecemos con la primera, ¿no? ¿Es malo para la salud tomar un exceso de carbohidratos? Nos lo pregunta Cristian Muñoz. Muchas gracias, Cristian, por la pregunta. Yo te respondería que los carbohidratos de por sí no van a ser malos. Lo que puede hacerlos perjudiciales sería la fuente o la calidad, ¿no?, que escojamos, y la cantidad, pero en menor medida. Así que empecemos hablando por la calidad de los carbohidratos, que me parece el factor más importante. Solemos hablar de los carbohidratos como si fuesen todos iguales, como si pudiéramos meterlos en el mismo saco, y la realidad es que son muy diferentes. No tiene nada que ver un carbohidrato que venga de un ultraprocesado, de harinas refinadas, con otro que venga de legumbres, frutas, verduras. De hecho, se han hecho estudios muy interesantes con dietas muy altas en hidratos de carbono que podían mostrar una pérdida de peso y una mejora de nuestra salud cardiovascular, y otras totalmente lo contrario, siendo ambas altas en carbohidratos. ¿Dónde estaba la diferencia? La diferencia estaba en la fuente de esos carbohidratos. Entonces, para que os podáis llevar una pequeña referencia para casa, ¿cuáles son las peores fuentes de hidratos de carbono y las que deberíamos reducir? Pues aquellos hidratos de carbono que provengan de unos ultraprocesados con azúcares añadidos o que vengan de harinas refinadas que no tengan fibra ni ningún otro tipo de nutriente, como son el pan blanco, la pasta o el arroz. Esto queremos recomendaros que lo reduzcáis, pero no hace falta que lo eliminéis por completo. Si lo coméis siendo conscientes, no pasa nada, ¿verdad? Eso es, no queremos decir que el arroz, la pasta, el pan blanco sean malos o perjudiciales, simplemente que te aportan un montón de carbohidratos sin nada más, cuando hay otras opciones mucho más interesantes como las que os va a decir Delia. Exacto, además ahora hablaremos de cantidades. Con respecto a las buenas fuentes de hidratos de carbono que podríamos aumentar, en primer lugar quiero decir las verduras y las frutas enteras, las legumbres y luego cereales integrales como avena integral, pan integral, arroz integral incluso. Eso es, ¿no? todo lo que tenga integral, pero que sea integral de verdad, ¿no? Sí, yo recomiendo que cuando vayáis a comprar, pues por ejemplo, un pan integral, que veáis la cantidad, el porcentaje de integral que tiene, porque muchas veces nos engañan y nos ponen pan integral y tiene un 30% de harina integral. Nosotros queremos buscar el 100%. Exacto. Y en estas buenas fuentes añadiría, por ejemplo, tubérculos como la patata. Y respecto a la patata, el arroz, quiero decir un dato curioso que a lo mejor hay gente que no lo sabe, y es que si nosotros cocemos este arroz o la patata y lo dejamos en la nevera unas 24 horas que se enfríe, vamos a crear almidón resistente, que esto qué quiere decir, que se convierte en algo parecido a la fibra. Y entonces cuando comamos este arroz o la patata, se va a comportar en nuestro cuerpo de forma que no lo vamos a poder digerir fácilmente en el intestino delgado y llegará a nuestro intestino grueso, donde tenemos gran parte de nuestra microbiota intestinal. Por lo tanto, puede ser muy interesante hacer esto de enfriarlo, tampoco obsesionarse. Si vas a comer arroz, ¿no?, que lo cueces en el momento, lo comes y ya está. Esto es un recurso para el que quiera utilizarlo. Y ahora sí, pasamos a hablar de la cantidad. Cualquier macronutriente que consumamos, ya sean hidratos de carbono, proteínas o grasas, si nos lleva a un superávit calórico mantenido en el tiempo, es decir, a consumir más kilocalorías de las que gastamos, nos va a llevar a acumular grasa y esto sí que es perjudicial. Eso es, pero es más una consecuencia del balance energético, de que estamos comiendo más calorías de las que gastamos, que de los propios carbohidratos en sí mismos. Claro, lo que sí que hay que tener en cuenta es que, dependiendo de la fuente de la que vengan, va a ser más fácil que nos lleve a este superávit calórico, porque es mucho más difícil llegar a este superávit pues con verduras, con legumbres o con fruta que con los ultraprocesados que hablábamos, ricos en azúcares, o con la bollería industrial. Exacto. Los efectos sobre la saciedad y sobre la palatabilidad no son los mismos ni parecidos. Entonces, ¿qué cantidad de carbohidratos debería consumir una persona promedio en el día a día? La respuesta es que esto depende muchísimo del contexto de esa persona. Vamos a poner ejemplos.
Una persona que sea sedentaria, que apenas hace actividad física, o una persona que tenga sobrepeso, que tenga resistencia a la insulina, que es bastante frecuente hoy en día, o una persona que esté muy estresada, la tolerancia a los carbohidratos que van a tener está disminuida. Entonces sí que sería una buena idea reducirlos, pero también sería una buena idea reducir las calorías en general, ¿no? Bueno, en el caso de la estresada, igual ahí habría que matizar porque el estrés igual puede venir por no comer mucho, no comer lo suficiente, etcétera. Pero bueno, yo creo que nos hacemos a la idea. Si nos vamos al otro extremo y nos ponemos en una persona que se cuida, que hace actividad física, que no tiene sobrepeso ni alteraciones metabólicas, esta persona va a poder consumir muchos más carbohidratos y los va a tolerar mejor, como luego explicaremos en relación con los carbohidratos y el deporte. Además también entrarían, ahora me estoy acordando, el objetivo que tenga esa persona, si quiere perder peso o si quiere ganar masa muscular. También variaría para que veáis lo complejo que es dar una respuesta a cuántos carbohidratos tengo que comer. Entonces, el mensaje con el que queremos que os quedéis es que no tenemos que tener miedo a consumir carbohidratos siempre y cuando vengan de buenas fuentes, que ya hemos hablado de ellas, ya que esto puede ser incluso beneficioso para nuestra salud, como ya hemos comentado, y que también hay que adecuar esta ingesta pues, a nuestros objetivos, a nuestra salud metabólica y a nuestra actividad física y balance energético. La siguiente pregunta es acerca de la importancia de los carbohidratos en el entrenamiento, en personas que hacen deporte. Concretamente nos la preguntan Adrián del Sud y Eduardo Calatayud. Recientemente hemos hecho 2 entrevistas con 2 auténticos cracks, como son el Dr. Hernández y Marc Romera de Elite Fitness, en el que precisamente hablábamos de la importancia de los carbohidratos en el entrenamiento. ¿Cuáles podrían ser, Delia, los beneficios de consumir carbohidratos antes a este entrenamiento? Para entender esto, primero tenemos que explicar de una forma un poco breve los sistemas energéticos que utilizan nuestro cuerpo para obtener energía. Entonces, cuando estamos en reposo, nosotros utilizamos sinérgicamente glucosa y grasas. Las oxidamos y obtenemos energía. ¿Qué pasa? Que si acabamos de comer, como la glucosa está alta en sangre, aumenta la insulina, se frena la lipólisis, se frena la utilización de grasas y aumenta la insulina. Pues en vez de ser un 50-50, puede ser un 70 de glucosa y un 30 de grasas, un 80 de glucosa, 20 de grasas, más o menos. Cuando hacemos ejercicio, lo que va a determinar qué se utiliza más va a ser la intensidad del ejercicio. Eso es, y en menor medida sería la duración, pero lo más importante es la intensidad. Vamos a poner ejemplos. Cuando nosotros hacemos un ejercicio de baja intensidad, como pueda ser correr largas distancias o ir en bici, como digo, a una intensidad baja, podemos utilizar tanto carbohidratos, que vengan sobre todo del glucógeno muscular, como las grasas para obtener energía. Ahora bien, cuando nosotros hacemos ejercicio de alta intensidad, como pueda ser un entrenamiento de fuerza, entrenamientos HIIT por intervalos o incluso también se me ocurre un entreno de CrossFit, en estos entrenamientos de alta intensidad, la demanda energética es tan grande y necesita ser tan rápida que nuestro consumo de oxígeno no puede estar a la altura, no consumimos suficiente oxígeno. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? ¿Por qué nos están soltando este rollo? Porque a altas intensidades solo podemos oxidar glucosa. Las grasas solo se pueden oxidar en presencia de oxígeno. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? A que si nosotros hemos consumido carbohidratos antes del entrenamiento, y con antes me refiero, pues si entrenas por la mañana en ayunas, la noche de antes, tienes los depósitos de glucógeno llenos, o si entrenas por la tarde, pues en las comidas que has hecho previas, como estos depósitos de glucógeno están llenos, cuando tú entrenes a alta intensidad, tu cuerpo tiene combustible para tirar de forma momentánea, de forma anaeróbica, hasta que al final estás reventado y no puedes más y tienes que descansar. Pero, ¿qué puede pasar también? Que hoy en día está muy de moda el entrenar con dietas bajas en carbohidratos, cetogénicas, para esto de la flexibilidad metabólica. ¿Qué pasa? Que, como digo, la fuente energética que vamos a utilizar es la glucosa, ya, pero ¿y si no la tenemos? Porque no estamos consumiendo la de la dieta, nuestro cuerpo se las va a apañar para conseguirla. ¿Cómo? Para subir el cortisol, la hormona del estrés que todos conocemos, para, a partir de grasas que tenemos en nuestro cuerpo y también proteínas que provienen de la masa muscular, convertirlas en glucosa. Entonces puede ser un poco paradójico porque estamos buscando entrenar fuerza o hacer CrossFit para ganar masa muscular y debido a este gran pico de cortisol puede que consigamos el efecto contrario.
Entonces, a modo de resumen, si lo que vas a realizar son entrenamientos de alta intensidad, tipo HIIT, entrenamiento de fuerza o CrossFit, son glucolíticos, por lo que necesitas glucosa. Entonces, consumir hidratos de carbono antes del entrenamiento te va a ayudar a que no suba tanto ese cortisol y no tener las consecuencias negativas sobre la masa muscular que Víctor acaba de comentar. Hemos hablado de antes del entrenamiento, pero ¿qué beneficios puede tener consumir carbohidratos al revés, después del entrenamiento? En primer lugar, nos va a ayudar a reponer los depósitos de glucógeno que hemos gastado durante el entrenamiento. En segundo lugar, como todos sabéis, los hidratos de carbono elevan la insulina y muchos conoceréis el papel de la insulina de guardar la glucosa dentro de las células. Pero lo que tenéis que conocer es que la insulina es una hormona anabólica, es decir, nos ayuda a construir masa muscular, tiene un papel beneficioso en la ganancia de masa muscular. Y en tercer lugar, nos va a evitar el comer estos carbohidratos después del entrenamiento esa elevación del cortisol de la que ya hemos hablado, que hace un efecto catabólico que al revés destruye masa muscular. Por lo tanto, las personas que hagan deporte no solo no tienen que reducir estos carbohidratos, sino que se van a ver beneficiadas de introducirlos tanto antes como después del entrenamiento, como acabamos de explicar. Ahora, también nos preguntaban qué hay de los carbohidratos durante el entrenamiento. Yo diría que de esto es algo de lo que solamente se tienen que preocupar la gente que haga entrenamientos de resistencia de muy largas distancias, pues por ejemplo corredores, ciclistas, en los que los depósitos de glucógeno ya se están agotando porque ya llevas, pues, qué sé yo, 2 horas seguidas entrenando, y sí que puede ser buena idea para el rendimiento tomar algún gel o algo del estilo rico en glucosa, ¿no? Pero el resto, la gran mayoría, no tenemos que preocuparnos de consumir nada durante el entreno y simplemente, como hemos dicho, antes y después. La siguiente pregunta nos la han hecho tanto Ainhoa León como Dani Pérez, gracias chicos, y nos preguntan si es malo cenar carbohidratos. Creo que esto es algo que todos hemos oído, ¿no? Pero ¿qué hay de cierto en esto? No podemos decir que cenar carbohidratos sea malo de por sí, todo dependerá de la fuente, como hemos explicado anteriormente, ¿no? Si lo haces de ultraprocesados sí que será perjudicial, si lo haces de buenas fuentes será beneficioso. Pero yo creo que por donde va la pregunta es, ¿engordan estos carbohidratos más por la noche? Sí, y algo que hay que tener en cuenta, entendiendo engordar como ganar grasa, es que la clave de esto es el balance energético. Si tú consumes más kilocalorías de las que gastas, vas a engordar o ganar grasa, pero da igual que sea cenando hidratos de carbono o no, al igual que si consumes menos kilocalorías de las que estás gastando, pues vas a adelgazar, cenes hidratos de carbono o no. Dicho esto, sí que es cierto que dado que nuestros ritmos circadianos controlan nuestros órganos y nuestros sistemas, esto hace que metabolicemos peor los hidratos de carbono por la noche. Se han llevado a cabo ensayos clínicos controlados, por ejemplo, hay uno en el que se ponía a 2 grupos de mujeres con sobrepeso que consumían las mismas kilocalorías al día, solo que unas consumían más en la comida y otras más en la cena. Entonces, ¿qué resultado se dio? Que las que consumían la mayor parte de las kilocalorías en la cena tenían una mayor resistencia a la insulina y aumentaban o perdían menos peso, ¿no? Eso es, perdieron menos peso. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que entender que la función de nuestros ritmos circadianos o de nuestro reloj interno es anticiparse a lo que va a pasar. Es decir, vamos a poner un ejemplo, cuando nosotros nos vamos a dormir, nuestro cuerpo ya de antes está subiendo esta hormona, bajando esta otra, bajando la temperatura corporal, para que tú cuando quieras dormirte te duermas. Pues en este caso pasa lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo conforme se acerca la noche? Que nuestro páncreas va a ir liberando menos insulina, porque dice, bueno, a partir de aquí no vamos a comer, no la necesitamos tanto. Además, nuestro hígado va a estar liberando glucosa al torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque al menos la mayoría de nosotros no comemos durante la noche, vamos a estar mucho tiempo sin comer, pero la glucemia, que es el nivel de glucosa en sangre, no puede bajar demasiado, se tiene que mantener. De esto se encarga el hígado durante la noche. Y además, una de las hormonas fundamentales en nuestro descanso que se libera por la noche es la melatonina, la cual también hace que disminuya nuestra sensibilidad a la insulina o tengamos peor tolerancia a los carbohidratos. Si juntamos todo esto, podemos entender que nuestro cuerpo está entrando en fase de descanso, que ya nos ha dado todo el resto del día para comer y ahora tiene que hacer otras tareas. Por eso los resultados de este estudio.
Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto para aplicarlo a nuestro día a día? Yo creo que lo más importante es no cenar tarde, porque en España estamos muy acostumbrados a cenar tarde y, como hemos dicho, nuestros ritmos circadianos no están preparados para eso. Entonces, quien tenga posibilidad, quien pueda, que intente adelantar la cena. Nosotros, por ejemplo, a las 8, 8:30 ya estamos cenando. Ya empieza a apretar el hambre. A eso de las 8, Exacto, ¿verdad? ya tenemos a nuestro cuerpo súper acostumbrado. Con respecto a los hidratos de carbono en sí, yo creo que aquí hay que tener sentido común, ser coherentes y sobre todo con la explicación que acaba de dar Víctor, si no los metabolizamos tan bien, pues quizá no sea lo idóneo para nuestro día a día, en situaciones especiales que cada uno haga lo que vea, pues comerse un platazo de paella o un plato de pasta para cenar y sobre todo si lo haces tarde. En cambio, si consumes hidratos de carbono de buenas fuentes que ya hemos comentado y sobre todo si los juntas con otros macronutrientes, pues va a poder ser beneficioso para ti, sobre todo de cara si vas a entrenar al día siguiente. Exacto, yo creo que ha quedado claro que no hay que emparanoiarse con esto de los carbohidratos por la noche. Y sobre todo, si lo hacéis esporádicamente, os vais a cenar por ahí y os coméis un plato de pasta, por favor, que nadie se sienta culpable, que esto es como un poco para llevar al día a día, pero hay excepciones siempre. Eso es, lo importante es lo que haces la mayoría de los días, ¿no? La siguiente pregunta que queríamos contestar es si los carbohidratos producen inflamación. En concreto nos la ha hecho María Alejandre. Últimamente yo creo que todos hemos oído hablar del término, o por lo menos está muy en auge, inflamación crónica sistémica o inflamación crónica de bajo grado, que viene a ser lo mismo, la cual es cierto que está detrás de la gran mayoría de patologías actuales, como sean cardiovasculares, metabólicas, el cáncer. ¿Qué contribución puede tener la alimentación en esto y en concreto los cereales integrales, Delia? Pues la evidencia científica nos dice que los cereales integrales tienen un efecto neutro sobre la inflamación o incluso un posible efecto antiinflamatorio. Y esto posiblemente se atribuye a la presencia de fibra, a los fitoquímicos y a los beneficios sobre la microbiota. En cuanto a las frutas y verduras, el efecto está claro, es antiinflamatorio, en ningún caso proinflamatorio. Entonces, ¿qué alimentos son los que sí que producen inflamación? Porque estamos viendo que los que has mencionado tú no la producen. Pues serían los ultraprocesados, las grasas trans, harinas refinadas, exceso de alcohol, lo que decimos siempre, lo que todos sabemos que no debemos comer. Sí, viene a ser un poco lo que hemos dicho al principio, las buenas fuentes versus las peores fuentes. Eso es, en la inflamación se van a comportar igual que con el resto de nuestra salud. Lo que creemos que suele ocurrir es que confundimos la inflamación con la presencia de distensión abdominal, gases u otras molestias que a ciertas personas les puede provocar el consumo de lácteos, por ejemplo, en los intolerantes a la lactosa, o el consumo de gluten en los que sean intolerantes al gluten o incluso celíacos. Y por último, la quinta pregunta que nos hacían era ¿cuál es la mejor fuente de carbohidrato? Concretamente nos la hace Enrique Campillo, gracias por la pregunta, y además nos sugiere que él propone la patata por la relación entre saciedad, calorías y palatabilidad. Me parece una pregunta muy interesante. Si tuviéramos que quedarnos con una sola fuente de carbohidratos por lo completa que sea, por palatabilidad, por todo, ¿cuál sería, Delia? Que yo creo que diremos más o menos la misma. Sí, yo creo que sin dudarlo nosotros nos quedaríamos con las legumbres, ¿no? Y os vamos a explicar por qué. En primer lugar, son muy ricas en fibra y esto nos va a proporcionar una mayor saciedad con respecto a otras fuentes de hidratos de carbono, pero además la fibra es muy buena para nuestra microbiota, que va a beneficiar a nuestra salud en diferentes factores. Por otro lado, las legumbres son muy ricas en proteínas y esto también las diferencia y las posiciona mejor con respecto a otras fuentes de hidratos de carbono, ya que ya todos sabéis lo importantes que son las proteínas. También son ricas en vitaminas y minerales y también contienen fitoquímicos que también son muy beneficiosos. Y respecto a la palatabilidad o si nos están buenas o no, que también mencionaban en la pregunta, la verdad es que a nosotros nos encantan en diferentes formas. Nos gustan en forma de guiso, ¿no? Que puede ser lo más tradicional, pero sobre todo nos gustan a modo de ensalada, más fresquitas y con lechuga, tomate, aguacate, todo lo que le puedas añadir.
Sí, nosotros las consumiremos unas 3 veces por semana, como mínimo, vamos, nos encantan. Y bueno, esta era la última pregunta que queríamos responder. Esperamos que os haya gustado mucho el episodio, sobre todo que os podáis llevar cosas para aplicar en vuestro día a día. Es el primer episodio que hacemos en este formato de preguntas y respuestas y la verdad es que hemos disfrutado mucho preparándolo. Eso es, tanto en la preparación de las preguntas como a la hora de hacerlo, yo creo que es más ameno. Esperamos que a vosotros también os haya parecido así. Os agradeceremos si nos dais vuestro feedback en comentarios y si queréis apoyarnos ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros a nuestro canal, seguirnos en las redes sociales y compartir este vídeo con quien creáis que le pueda ser de utilidad. Nos vemos la semana que viene con otro episodio. Adiós. Adiós.